Les damos la más cordial bienvenida a Entérate, el espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Les invitamos a que se queden con nosotros con más de las actividades realizadas en el curso taller Micromachismos y Nuevas Masculinidades. En esta oportunidad les presentaremos la segunda parte de la ponencia del doctor Jesús Daniel González Marín. En esta oportunidad, el ponente destacó mediante continuas referencias en el cine que la afirmación de esta masculinidad requiere de continuas demostraciones que varían significativamente dependiendo de la edad. Muchos varones adoptan actitudes que fomentan la seguridad y se basan en conductas de riesgo y demostraciones de valor, como una confirmación de su virilidad y de su valía como hombres. Estas conductas de riesgo se sustentan también en la manera que la identidad masculina mayoritaria tiene de concebir el cuerpo como algo invulnerable. Comenzamos. Entonces, bueno, estamos apelando evidentemente a una dimensión simbólica y, bueno, un historiador de cine italiano muy importante, Giampiero Brunetta, él afirma que la aparición de las estrellas en el cine abrió nuevos horizontes del deseo, ¿no? En un principio, los actores no tenían crédito en las películas cuando se comenzaron a hacer películas de ficción, porque el cine comenzó fundamentalmente siendo documental, ¿no? Las películas de los hermanos Lumière o las películas de Edison, pero muy pronto se empezaron a producir ficciones, pero los actores no tenían esa capacidad simbólica que llegaron a tener posteriormente. Y bueno, fue la industria de cine italiano la primera que encontró en las figuras de los actores una forma de explotar el material cinematográfico, pero también de promover, por decirlo de alguna manera, procesos de identificación de los espectadores con los actores. Y bueno, el fenómeno del divismo, que además estuvo muy ligado, bueno, completamente ligado a las mujeres, en el caso de la cinematografía italiana, y bueno, posteriormente las estrellas masculinas empezaron a tener una cierta notoriedad. Lo interesante es que en el caso al menos del estrellato cinematográfico, las mujeres tuvieron un papel mucho más dominante en la industria en un principio que los hombres. Incluso, por ejemplo, revisando los contratos de las estrellas en el cine de Hollywood de la década de los 20 y los 30, las estrellas femeninas eran mucho mejor pagadas que las masculinas, ¿no? Lo cual no, de ninguna manera, digamos, cuestiona el sistema sexogénero, sino que más bien también el cine termina recuperando para sí una forma de explotación del cuerpo y de la sexualidad femenina como un objeto del deseo antes que cualquier otra consideración, ¿no? Además, en el caso del cine mexicano, por ejemplo, Salvador Novo en sus memorias comenta que las películas que llegaban a México en las primeras décadas del siglo XX eran películas fundamentalmente italianas, aunque es mucho más conocido el Star System hollywoodense, pero lo cierto es que el Star System no fue un sistema único, sino que conoció variantes y por lo tanto también distintas maneras de ver a los hombres y a las mujeres. Y en el caso de México eran mucho más vistas las películas italianas, de las divas italianas, que propiamente las hollywoodenses que llegaron tiempo después. Ahora, en el tema propiamente de las masculinidades y el cine mexicano, eh, eh, insisto, esta masculinidad, independientemente de los discursos que hablan de este poder hegemónico o de esta capacidad de dominio que sin duda está, pero fueron encarnados por actores y por figuras prototípicas.
Y bueno, por supuesto está el caso de Pedro Infante, que tal vez sea el caso más emblemático porque ningún otro actor en el cine mexicano ha gozado de la popularidad y del culto que Pedro Infante. Sin embargo, hubo otros actores también muy famosos, también muy importantes, de los que voy a hablar un poco más adelante, que de alguna forma encarnaban otras posibilidades masculinas, lo cual no quiere decir también de ninguna manera que estas otras posibilidades fueran una alternativa a la masculinidad hegemónica. Tal vez entonces, en ese caso, tendríamos que hablar de masculinidades hegemónicas y no de una sola masculinidad sin fisuras, homogénea, universalista, ¿no? En realidad, bueno, lo que hizo este cine durante su periodo de gran apogeo, que fue entre la década de los 40 y finales de la década de los 50, fue de alguna forma universalizar ciertas particularidades masculinas, porque es evidente que el mundo social mexicano, bueno, digo, fue produciendo, digamos, o que la misma sociedad y la cultura fueron produciendo otras posibilidades de masculinidad. Pero bueno, el cine lo que hizo fue universalizar ciertas particularidades. Eh, bueno, me quiero concentrar también en un asunto técnico que creo que es muy importante cuando hablamos del caso del cine, porque nosotros accedemos a las variantes y las peculiaridades de las masculinidades a través de todo un dispositivo gramatical, por decirlo de alguna manera, que incentiva ciertas formas de afectividad con lo que ocurre en la pantalla. Por ejemplo, el uso de un primer plano, ¿no? Que tal vez como ningún otro medio en la historia de las artes representativas, el cine le dio un carácter completamente emocional y muy poderoso, aunque evidentemente había primeros planes en la pintura y en la plástica, pero el hecho de que pudiéramos ver a un ser humano conmoviéndose frente a la cámara y que pudiéramos tenerlo muy muy cerca, pues tiene implicaciones en el campo de la recepción de todas las artes visuales, pues muy muy poderosas y muy peculiares. Bueno, este caso, bueno, que tal vez sea muy conocido por ustedes porque es una de las escenas más emblemáticas del cine mexicano clásico, que es de Ustedes los ricos, la segunda entrega de una trilogía que hizo Ismael Rodríguez en torno a la figura de Pepe el Toro, una de las figuras masculinas por excelencia en el cine mexicano, que además, insisto, fueron 3 películas sumamente populares, digamos, los cines estaban llenos y los estrenos eran multitudinarios. La primera parte es Nosotros los pobres, la segunda Ustedes los ricos y la última Pepe el Toro. En Ustedes los ricos es el melodrama urbano por excelencia, ¿no? Que también fue un género que se cultivó mucho en el cine mexicano y que ese sería, por ejemplo, otro factor para pensar la masculinidad. No solamente las características corporales y de voz de los actores, sino también el género cinematográfico, ¿no? Que le da un tratamiento específico a estas formas de masculinidad. No es lo mismo la comedia ranchera a, por ejemplo, el melodrama urbano, que en el caso de las películas de Pedro Infante es un melodrama desbordado, neurótico tal vez incluso podríamos decir, y es interesante cómo, no obstante la reafirmación permanente de Pepe el Toro como el macho poderoso, afirmativo, hegemónico, existen también todos estos elementos muy propios de la personalidad de Pedro Infante que lo hacen un hombre hasta cierto punto vulnerable, sensible, y por ejemplo las lágrimas de Pedro Infante en esta escena que vamos a ver, en donde él está enloquecido porque su hijo muere en un incendio. Es interesante que en el caso de Pedro Infante hay una dispensa, digamos, de una serie de prácticas que incluso podían escapar a la idea del macho más prototípico, ¿no? Bueno, voy a ir poniendo clips y voy a hacer algunos comentarios.
Bueno, bueno, lo subrayo porque tal vez en ninguna otra película mexicana del periodo clásico vimos a un hombre llorar de esa manera como Pedro Infante, ¿no? Bueno, obviamente más que justificado, es su hijo, murió quemado en un incendio, tiene el cuerpo muerto de Torito entre sus brazos. Sin embargo, este desatamiento, digamos, de las emociones, que además se entiende muy bien dentro de las propias reglas del melodrama urbano, pero también permite darle a esa figura de masculinidad una serie de matices que nos obligan a pensar de manera más compleja y no tan unilateral la representación de las masculinidades o, digamos, mejor dicho, la enunciación de las masculinidades, ¿no? Y bueno, esto es interesante porque si pensamos en las estrellas, insisto, en la figura de los actores en este caso, esa presencia física individual termina adoptando cualidades más míticas y abstractas. Por eso yo creo que el cine nos da herramientas para pensar que también hay formas de configuración de las masculinidades que terminan adquiriendo un valor casi arquetípico, aunque no del todo independientes del cuerpo de los actores, pero sí con, con un cierto nivel de abstracción que tiene una capacidad de impugnación que además se reproduce en otras películas, con otras estrellas, ¿no? Eh, bueno, ya lo había dicho, la estrella del cine clásico muchas veces se interpreta a sí misma fuera de la pantalla, ¿no? Y en los estilos de actuación, que también es un elemento interesante, al menos en el caso del cine clásico, tienden mucho hacia la estereotipación, ¿no? Es decir, Pedro Infante era Pedro Infante independientemente si era Pepe el Toro, si era Cruci, si era uno de los tres García, era finalmente Pedro Infante, ¿no? Algo que vamos a ver no ocurre de manera tan poderosa en el cine contemporáneo, donde en efecto existe la figura de la estrella, y vamos a ver cómo, por ejemplo, resulta interesante el caso de Jesús Ochoa en las películas de Luis Estrada, que son películas que de alguna manera en el cine contemporáneo reafirman muchos de los rasgos del cine clásico, incluso en las representaciones de su masculinidad. ¿No? Eh, bueno, yo voy a hablarles fundamentalmente del trabajo de estos 5 actores de manera muy general para después terminar con algunos ejemplos contemporáneos, porque bueno, los 3 primeros, bueno, no cabe duda, fueron los actores más populares en el periodo clásico: Pedro Infante, Jorge Negrete y Pedro Armendáriz, y cada uno de ellos encarnó ciertas formas de masculinidad hegemónica, prototípicas, y el caso de Arturo de Córdoba y Ernesto Alonso, que nos permiten pensar la masculinidad bajo otras variables que estaban atravesadas por las interpretaciones de estos actores, fundamentalmente la de clase, que también correspondió con un proceso de transformación histórica importante en el caso de México, que fue el alemanismo, que fue un periodo que, como todos ustedes saben, supuso toda una transformación en cuanto a la infraestructura, en cuanto a un andamiaje institucional que también de alguna manera se vio reflejado en el cine, y adquirieron particular notoriedad estos personajes burgueses que ya no eran el carpintero de Pepe el Toro, ya no era el charro de Jorge Negrete, y que de alguna forma le daban a la masculinidad cinematográfica al menos digamos, otro universo de referencias, tanto en la vestimenta, en la voz, en los espacios, en los afectos, por supuesto. Bueno, me voy a detener primero en el caso de Pedro Infante, que es muy interesante porque, bueno, Pedro Infante encarna al tipo de clase popular. Si a este hombre carismático, bonachón, seductor, apasionado, ¿no? Que también, permítanme la expresión, Pedro infantizaba a sus personajes. Es decir, cuando a Pedro Infante lo entrevistaban fuera de la pantalla, terminaba reafirmando todo lo que habíamos visto de él en Los Tres García, en Dos Tipos de Cuidado, en
Pepe el Toro, ¿no? Es decir, hay una relación compleja, al menos en el cine clásico, entre la estrella y la masculinidad que encarnaba y los personajes, ¿no? A veces difícil de discernir porque terminaban reafirmándose como parte de un mismo sistema, si me permiten la expresión. Eh, bueno, su carrera fue corta en comparación con otros actores, ¿no? De 1942 a 1956 hizo medio centenar de filmes, bueno, tal vez la mayoría sepa que murió trágicamente, lo cual abonó, ¿no? De alguna forma su muerte trágica al estatuto mítico que representó. Ahora, la virilidad, obviamente, de Pedro Infante estuvo siempre asociada con la hombría, ¿no? Con esta capacidad de dominio, que además estaba subrayada particularmente por la voz y el cuerpo. Pedro Infante fue un actor aficionado al fisicoculturismo, de hecho hay una serie de fotografías de él con el torso desnudo, entonces, digamos, él podía lucir con poca ropa, algo que en el caso del cine clásico resultaba muy difícil de ver, por ejemplo, en una mujer. Y en ese sentido terminaba siendo un objeto del deseo para las mujeres, pero también para los hombres que de alguna manera aspiraban, ¿no? A parecerse como Pedro Infante, ¿no? Que era adorado en ese sentido. Además, otra cosa interesante que Carlos Monsiváis estudió muy bien en un libro que le dedicó a Pedro Infante de alguna forma representaba también el migrante que llegaba a la ciudad y que desarrollaba una serie de oficios, ¿no? Carpintero, mecánico, automovilista, boxeador, ¿no? Que no le permitían tener un sustento considerable, pero que sin embargo eran la oportunidad de desarrollar oficios que tenían que ver con una sociedad urbana, ¿no? En donde estos personajes eran prototípicos de una serie de oficios mucho más ligados con este tránsito del campo a la ciudad que propiamente del origen de Pedro Infante. Eh, que además fue una época de gran movilidad en el caso de México, ¿no? Había una gran movilidad del campo a la ciudad. Eh, bueno, Monsiváis dice que la mexicanidad, además, pero una mexicanidad urbana, no cabe la menor duda, es decir, los atavíos, las reacciones, las costumbres, las fantasías, es y solo puede ser popular, y Pedrito es y solo puede ser mexicano, ¿no? Yo aquí, digamos, tendría solamente algunas reservas, porque inevitablemente, bueno, Pedro Infante fue la figura popular por excelencia. Sin embargo, por ejemplo, el caso de Jorge Negrete es muy distinto y tiene que ver con la figura del charro, que también Pedro Infante protagonizó, aunque su gran notoriedad no tuvo que ver tanto con el charro, sino con estos personajes de tipo popular, ¿no? Algo muy interesante que Sergio de la Mora, que tiene un libro que se llama Cine Machismo, que en una buena parte dedica a la figura de Pedro Infante, él identifica este binarismo peculiar y paradójico en la figura del macho Pedro Infante, que va de la virilidad a la vulnerabilidad, de la hombría y a la casi alegría infantil. Es decir, hay algo en Pedro Infante que es profundamente ingenuo, ¿no? Que lo hace incluso mostrar una gran torpeza cuando participa de otras formas de interacción social, sobre todo en las clases burguesas, donde él se muestra siempre torpe, pero su torpeza tiene un cierto candor infantil que no es del todo sancionable o que no es del todo ridiculizable, que esto es interesante y eso se debe, bueno, en gran medida a la estrella Pedro Infante, ¿no? Anne Rubinstein, en un artículo muy interesante que tiene sobre Pedro Infante, coincide con Sergio de la Mora en esta, digamos, en esta masculinidad ambigua, y ella dice, era un hombre seductor, pero no promiscuo, bebedor, pero solo cuando la ocasión lo ameritaba, ingenuo, pero responsable, ¿no? Entonces, era dominante, incluso ustedes recordarán tal vez si vieron Pepe el Toro, el personaje interpretado por Chachita, que él queda a cargo de ella,
está totalmente controlando y está totalmente supervisando que ella no ceda a sus pasiones y vaya a tener un encuentro extramarital con su novio, e incluso en algún momento de la película ellos dos se tienen que quedar solos, está lloviendo torrencialmente y el novio de Chachita pues decide pasar la noche ahí. Claro, él se duerme en la sala y ella en la recámara, aunque están hablando permanentemente, pero cuando Pepe se entera de que así fue, le dice: lo que tú mereces es una golpiza. Sin embargo, nunca la golpea. Pero digamos, este discurso tiene sentido precisamente porque, digamos, hay un sistema de valores en donde que él le pueda pegar a ella porque tuvo algún tipo de vínculo extramarital, en ese momento no era un asunto que al menos pudiera ser tan sancionable como para que no pudiéramos verlo en la película, y de alguna manera con un tratamiento que no suponía algo completamente extraordinario y prohibitivo. No, bueno, voy a ponerles otro clip, un poquito más largo, de la película El Inocente de Rogelio A. González, que es una de las últimas películas de Pedro Infante, donde él hace el papel de un mecánico. Además, es interesante ver también en el cine clásico las formas de sociabilidad del hombre en ciertos sectores ligados con el trabajo, al menos de estos oficios ligados, digamos, al mundo popular, ¿no? Que en el caso de las películas de Pedro Infante es muy poderoso. Es decir, las formas de complicidad, las maneras de hablar de las mujeres entre hombres, tenía una serie de características pues muy reiterativas. Les voy a poner un ejemplo. Bueno, quien no ha visto la película, rápidamente les comento. En una noche de Año Nuevo, una mujer de clase alta, de clase burguesa, se le descompone el auto y da su ayuda Pedro Infante, que trabaja para una empresa de seguros que se dedica a dar asistencia vial, y él, bueno, va con esta mujer, que es interpretada por Silvia Pinal, a la casa de ella, y bueno, se emborrachan, pasan la noche, el año nuevo juntos, y evidentemente para esta mujer, que el novio es absolutamente insoportable y que es muy ridiculizado en la película, porque es evidentemente la némesis de Pedro Infante, bueno, pues nunca tienen una relación sexual estrictamente, al menos no en la película. Esto se sugiere, pero no queda muy claro, y se tienen que casar forzosamente porque él ha pues violentado la honra de esta mujer burguesa. Pero pues ella se resiste a aceptar que se tiene que casar con un hombre popular, ¿no? Entonces hay esta ambigüedad del hombre popular al que se desea, ¿no? Por el que ella se siente completamente seducida porque es un hombre, un verdadero hombre, no el prometido burgués que está muy ligado a su madre, ¿no? Pero al mismo tiempo su conciencia de clase le hace rechazar poderosamente a Pedro Infante. Bueno, esta es una pequeña escena de la película. Oye, Lucy, ¿tú crees que venga? ¿Qué va a venir si es más orgullosa que él? ¿A qué se debe el gusto de verte por aquí? Me sobra lo sabes. Yo, ¿cómo voy a saber lo que quieres? Si hace un resto que no te veo. Se trata del divorcio. Ya te dije que no te lo doy. Pero tú no puedes hacer eso. ¿Por qué no? Pues, si no me lo das, entonces pelearé.
Te acusaré de lo que sea. De abandono de hogar o de... Frena, mi vida, frena. ¿Cuál abandono de hogar? Mi hogar está aquí a la vueltita. Tú eres la que no lo ha pisado nunca siquiera. Bueno, pues entonces acúsame tú a mí. Prefiero el escándalo. Yo no tengo ninguna prisa. Bueno, pero yo sí. Pues a ver cómo le haces. ¿Por qué me haces esto? Porque me humillaste mucho. Y quiero que pruebes una sopa de tu propio chocolate. No será cuestión de precio. Vaya, hombre. Hasta que aceptaste. Me parecía mentira. Pero en fin, es mejor así. ¿Cuánto? Pues sabes, es difícil decirlo. Porque en cuestiones de precio, hay quien se vende barato y otros que son muy caros. Por muy caro que seas, siempre serás barato para nosotros. Ya sé que son muy ricos. Pero pues, hay una dificultad. ¿Cuánto? Pero pues, ¿cómo te voy a dar el divorcio? Si en realidad nunca has sido mi mujer. ¿Cuál es el precio? Pues ese, que lo seas. ¿Qué quieres decir? Muy bien, lo voy a dejar aquí. Bueno, no, pues es que si no, no vamos a acabar jamás. No vamos a acabar jamás. Ahora, bueno, vean ustedes cuán interesante es. Es decir, es una película de finales, no, de 1953, es decir, donde evidentemente, además, ya, digo, las mujeres ya se pueden divorciar, es decir, existe la figura del divorcio. Sin embargo, hay todavía, digo, no obstante que existe esa figura, en la relación propiamente de él con ella, sigue permeando el afán de dominación, de control, de venganza, de orgullo, y por parte de ella el tema de la clase. Ahora, si yo hiciera un contraste, no lo voy a hacer porque además no traigo clip de ese film, pero pienso en una película muy popular como Nosotros los Nobles, de hace 2 años, en donde de alguna forma se revive el tema del clasismo y donde los personajes masculinos también se ven confrontados a, digamos, a una conciencia de clase que está impugnando permanentemente con todos los espacios donde se mueven. Entonces aquí lo interesante es ver como una película tan antigua como El Inocente y una película como Nosotros los Nobles, por supuesto que ha habido cambios, pero hay también procesos de larga data que permanecen, no quiero decir que inalterados, pero que permanecen con un inmenso poder, al menos en las formas de enunciación que tiene el cine, ¿no? Bueno, voy a poner más adelante otros ejemplos, otras comparaciones. Bueno, el caso de Jorge Negrete es muy distinto, porque Jorge Negrete, mucho más que Pedro Infante, se identifica con la figura del macho, que al menos en el caso de las políticas culturales del Estado postrevolucionario, tuvieron su encarnación en el charro. Que esto es muy interesante porque además el charro es una figura muy antigua que podemos identificar casi desde la Nueva España, pero que no fue hasta con el Estado postrevolucionario y sus políticas culturales cuando terminó encarnando a la mexicanidad masculina por excelencia, ¿no? Y bueno, Jorge Negrete, tal vez como ningún actor, logró representar de forma tan material, tan elocuente esta figura del macho, ¿no? Es decir, le dio una visualidad y una sonoridad que además, en el caso del cine mexicano clásico, está inextricablemente ligada al canto y a la música popular. Es decir, las canciones populares, las letras de las canciones populares, de alguna forma reproducen toda esta serie de tensiones y de vinculaciones entre hombres y mujeres que vemos en las narrativas de las historias contadas por las películas. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con más de las actividades realizadas en el curso taller Micromachismos y Nuevas Masculinidades. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima.